Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Les saluda su amigo y hermano Edgar Lagos para invitarles a estudiar un tema más de la escuela dominical que nos corresponde en este día. Voy a pedirles que inclinemos nuestros rostros y pidamos la dirección al Señor en esta mañana. Padre que estás en gloria, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, por este privilegio maravilloso que tú nos regalas de poder acercarnos al trono de tu gracia buscando el pronto auxilio. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo porque reconocemos que sin ti nada podemos y nada somos, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Revélanos a través de tu Espíritu Santo lo que vamos a enseñar en esta palabra. Padre Santo, bendice a cada persona que en esta mañana nos está mirando y nos va a escuchar. Al que es cristiano y al que no es cristiano, Padre, que sea tocado a través de esta enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy nos corresponde a continuar estudiando la secuencia de clases de escuela dominical titulada Las cartas del apóstol Pablo en su segunda parte. Y hoy vamos a ver el texto que nos corresponde estudiar en esta clase. Se encuentra en Colosenses capítulo 1 versículo 18 y dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amado hermano, es interesante que nosotros podamos entender el significado de pertenecer al cuerpo de Cristo. No es nada más decir soy parte del cuerpo de Cristo. Hay que entender la razón por la cual nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo. Y en este aspecto, Cristo es la cabeza de ese cuerpo que se llama iglesia. Ahora, cuando la iglesia es denominada el cuerpo de Cristo, nos está dando a entender en primer lugar de la relación y conexión más vital, o sea, de vida. Porque un cuerpo no puede vivir apartado de la cabeza. Tanto la cabeza como el cuerpo son absolutamente necesarios para la existencia de la vida. Eso lo conocemos nosotros. Sin embargo, hermanos, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. O sea, sin Jesucristo la iglesia no existe. Y sin la iglesia, la vida de Cristo no hubiese sido conocida sobre la tierra. No hubiera existido quizás, porque hay un propósito de parte del Padre. Cristo se da a conocer solamente a través de las vidas de su gente, de su cuerpo, de su iglesia. Este es su método elegido para que lo conozca la humanidad. En otras palabras, donde no hay iglesia, donde no está ese cuerpo, en ese lugar no se puede conocer a Cristo, que es la cabeza. Y si el mundo ve un cuerpo de gente con una cabeza distinta a la de Cristo, entonces ese cuerpo de gente no es la iglesia, no la verdadera iglesia que nosotros conocemos. Ahora bien, note que en segundo lugar, cómo nos enseña la razón que nosotros debemos de entender, hermanos, de por qué nosotros pertenecemos, de la importancia de que nosotros conozcamos el pertenecer al cuerpo de Cristo, porque cuando hablamos de que somos el cuerpo de Cristo, estamos hablando de actividad y de fuente. Una es la ejecución y otra es la fuente. Aleluya. Es decir, que es el cuerpo el que actúa, pero es la cabeza la que le dice al cuerpo lo que tiene que hacer. Eso significa que es la cabeza la que planifica para el cuerpo. Es la cabeza la que resucita al cuerpo, la que dirige al cuerpo, la que activa al cuerpo en su momento de inactividad. Aleluya. Es la cabeza la que guía al cuerpo, hermano, la que maneja el cuerpo. Se fija las funciones que tiene la cabeza, el significado de pertenecer al cuerpo de Cristo. Ahora, el cuerpo no hace nada sin la cabeza, absolutamente nada. Todo lo que el cuerpo hace comienza en la cabeza. Lo que quiere decir que es la iglesia, hermanos, el cuerpo de Cristo, y que esa iglesia es totalmente dependiente de la cabeza que es Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora, el cuerpo, hermanos, entonces encuentra su propósito, su significado y su importancia. ¿A dónde? En la cabeza. O sea, el cuerpo debe de mirar a la cabeza para sus planes, para sus guías, sus motivaciones. Entonces, hermanos, la cabeza debe de honrar, el cuerpo, perdón, debe de honrar la cabeza. ¿Ves? La cabeza debe de reglamentar y reinar, hermanos, por sobre el cuerpo. No es el cuerpo el que reina sobre la cabeza, es la cabeza la que reina por sobre el cuerpo. Es más, la cabeza es la que está encima del cuerpo, hermano, en todos los sentidos de la palabra. Ahora, el cuerpo debe ser controlado por la cabeza. Es decir, no debe de actuar en forma separada de la cabeza.
aunque en realidad en algunas ocasiones el cuerpo actúa separado de la cabeza. Pero ya sabemos el fracaso al cual se enfrenta el cuerpo cuando actúa separado de la cabeza, cuando se deja llevar por su intención y no consulta a la cabeza. Y cuando Cristo no controla el cuerpo, que es la iglesia, entonces es porque existe alguna disfunción, algún problema dentro del cuerpo. Por lo que el cuerpo, hermano, debe de dejar que Cristo lo controle para poder ser guiado por el camino correcto. Ahora, la iglesia debe de caminar por una vida controlada, disciplinada, como Cristo quiere que sea y como Cristo quiere que camine. Cuando la iglesia vive como Cristo lo dictamina, amado hermano, entonces el cuerpo de la iglesia vive una vida libre de enfermedades y de problemas. Porque como le dije, cuando la cabeza no dirige, cuando el cuerpo no se deja dirigir por la cabeza, tropieza, cae, se golpea, se hiere, se enferma y todo pasa. Hay una disfunción adentro. Aleluya. Por eso es importante que conozcamos a Cristo y a su iglesia. ¿Cómo es que esto funciona? Primero, miremos a Cristo como la cabeza de la iglesia. Versículo 17 de Colosenses 1. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, aquí nos deja entender muy claro, la Escritura dice que Jesucristo es antes que todas las cosas. Esto quiere decir, hermanos, que por lo menos debemos de entenderlo a través de dos cosas. Quiere decir que Jesucristo estaba antes que todas las cosas en el tiempo. Esto es en cuanto al tiempo. Antes de que se creara el primer elemento, Jesucristo ya estaba ahí. No es un ser creado como muchos piensan. Jesucristo no es un ser creado. Él es el creador de las cosas. Aleluya. Nada existía en el universo cuando Él creó las cosas. Hermano, antes del comienzo de los tiempos, antes que el universo existiera, Jesucristo, nuestro Señor, ya estaba ahí. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Jesucristo es antes que todas las cosas en importancia, en supremacía, en preeminencia. Gloria a su nombre. Nada es superior a Él. Hermano, solo Él es la soberana majestad del universo. Solo Él puede pararse ante todo como el Rey Supremo, creador de todas las cosas, como la preeminencia de todas las cosas. Todo lo demás se encuentra debajo de Él, porque Él lo creó. Y si está debajo de Él, le debe la existencia a Él, la adoración, hermano, y el servicio a Él, a Jesucristo. Decimos que Cristo es eterno porque Él revela a la persona más importante en todo el universo. Él revela todo lo que Dios es y lo que Dios desea para el hombre. Hermano, por otro lado, Cristo revela a Dios perfectamente. ¿Por qué decimos eso? Porque Él es Dios. Por lo tanto, cuando miramos a Cristo, entonces estamos viendo a Dios. Note que la verdadera naturaleza de Cristo, hermanos, es existir eternamente en un ¿qué? En un eterno poseer de todas las cosas. Jesucristo es eterno y él su existir es eternamente en un perfecto estado del ser, conociendo nada más que la eterna perfección, porque nuestro Dios es perfecto. Es decir, existir en una comunión perfecta y en un compañerismo eterno con el Padre y con el Espíritu Santo. Ahora bien, esa misma naturaleza que posee Cristo, la noticia más importante es que esa naturaleza es la que será impartida a todos los creyentes. Por lo tanto, hermano, estas tres cosas que le acabo de decir deben de transformarse en nuestra propia experiencia. Note también que aparte de que Cristo es la cabeza de la iglesia, la Biblia nos enseña que Cristo es el principio de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que si es el principio, se está hablando de poder creativo. Es decir, que cuando algo comienza, primero tiene que ser creado o comienza a existir por alguna persona o cosa más grande que ese ser, ¿verdad? Entonces, Jesucristo fue la persona que le dio nacimiento a la iglesia. Por lo tanto, Él tuvo el poder de crear a la iglesia y traerla a su existencia. En otras palabras, tanto Jesucristo fue el que comenzó la iglesia. Él es el principio, el poder creativo, el que fundó y le dio vida a nuestra iglesia, a nosotros. Por lo tanto, Jesucristo es la única persona que debe de honrarse, debe reconocerse como el principio de la iglesia de Dios aquí en la tierra. Debemos honrarlo como la fuente de existencia y de la vida de la iglesia. ¿Por qué razón debemos de honrarlo? Porque solo Él puede, hermanos, solo Él puede
hermanos, estar con nosotros en todo momento. Él es el que tiene el poder de alcanzar a toda la humanidad para Dios a través de ese cuerpo que Él creó aquí en la tierra. Aleluya. Jesucristo también, hablando de que Él es el principio, eso quiere decir también que Él es primero en el tiempo. Jesucristo fue la primera persona en la iglesia. Nadie estaba primero ahí, Él ya estaba ahí. Él comenzó la iglesia. Por lo tanto, Él fue el primer miembro, el fundador grande y glorioso de la iglesia. Todos los demás que vinieron a la iglesia siguieron a Él. Pero también Jesucristo, dice la Biblia, que Él es el primogénito de entre los muertos. Aleluya. Hay tres caminos, hermanos, para mostrar cómo la resurrección de Cristo y la iglesia están estrechamente relacionados. Gloria a Dios. Número uno, la resurrección de Cristo es la razón principal de la existencia de Cristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no habría iglesia. Dios, hermano, pero mire cómo Dios es tan grande. Dios ama al hombre y desea que él viva para siempre en su presencia. Y por eso Él hizo posible a través de la resurrección de Jesucristo y del establecimiento de la iglesia que nosotros podamos estar siempre cerca de la presencia de Él. Gloria a Dios. Ahora, lo que sucedió fue que Jesucristo se transformó en la primera persona que resucitó de entre los muertos. La Biblia lo declara. Jesucristo es la primera persona que resucitó de entre los muertos y que nunca más debe morir otra vez. ¿Dónde está Jesucristo ahorita? Sentado a la diestra de Dios Padre, dice la Escritura. Gloria al Señor. Sentado a la diestra de Dios Padre. Él está vivo, Él permanece para siempre, Él nunca va a morir otra vez. Hermanos, Él ha resplandecido el camino de la conquista de la muerte. Él lo ha hecho, Él es el primero, Él es el modelo, Él es el precursor del hombre ideal que conquista la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, sepulcro, tu victoria? Dijo cuando Él se levantó. Por lo tanto, cuando una persona verdaderamente cree en la resurrección de Cristo, Dios toma esa creencia y cuenta a la persona como un ser viviente en Cristo Jesús. Aleluya. Dios cuenta la confianza del hombre en la resurrección como la energía y el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando el hombre está listo para dejar este mundo, esta energía, este poder de la resurrección de Jesucristo, lo transfieren a esa persona justo a la presencia de nuestro Dios Padre. Para allá vamos todos los que hemos creído en Cristo. Aleluya. La Biblia dice también, hermanos, que Jesucristo es la persona preeminente en el universo, porque Él murió y se elevó nuevamente para la salvación del hombre. Fue allá porque Él va a salvar al hombre, ha salvado a la humanidad. Es porque Cristo, hermanos, era perfectamente obediente a Dios Padre en la muerte y en la resurrección de entre los muertos. Entonces, Dios Padre ha hecho a Dios Hijo preeminente en todas las cosas. Otra forma de decirlo, lo que yo estoy diciendo, lo mismo que estoy diciendo, es que Dios Hijo vino a la tierra por su voluntad para morir y resucitar otra vez para la salvación del hombre. Ahora, por lo tanto, Dios Padre está unido, fíjese usted, para amar a Dios Hijo con su amor supremo. Está unido para hacer todo por Cristo, para darle a Cristo la preeminencia de todas las cosas. Él es primero en todas las cosas, en tiempo y en todo. Hermano, esta es la razón por la cual Jesucristo debe tener preeminencia en todas las cosas, en tu vida y en la mía. Él es la persona que vino a la tierra para sufrir y morir. Él es quien ha amado y ha brindado a sí mismo la vida por la iglesia. Él es quien murió para establecer su propia iglesia aquí en la tierra. Por lo tanto, hermano, Dios ha hecho a Cristo la majestad preeminente y suprema de todo el universo. Ahora bien, Jesucristo nos ha hecho su cuerpo, pertenecemos a su cuerpo, pero su cuerpo tiene que funcionar de una manera ideal para Él. Y lo hacemos no por nuestras propias fuerzas ni por nuestra inteligencia. Lo hacemos porque Él edifica su cuerpo dándole dones, como dice su palabra. Efesios 4:11 nos muestra los dones que Jesucristo imparte a su iglesia para edificarla. Y Él mismo constituyó, Efesios 4:11, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermano, algo interesante que debemos de entender nosotros los creyentes es: todo don del creyente está centrado en Cristo. Porque note cómo dice ahí el texto que acabo de leer de Efesios 4:11. Él dice, Él constituyó. Esto quiere decir que es Cristo y únicamente Cristo el que otorga dones espirituales a los hombres.
Los hombres no pueden, hermanos, crear los dones ni dar los dones a otras personas. Solo Cristo posee los dones espirituales para darle a los hombres. Y aquí en este versículo que acabo de leer, encontramos por lo menos 5 dones que son los que podemos a rasgos generales estudiar. Primero dice que el primer don es el don de apóstol. Aquí sencillamente la palabra apóstol significa un enviado. Un apóstol es un representante, es un embajador, es una persona, hermano, que es enviada a un país para representar a otro país. O sea, y fíjese bien, hay 3 cosas ciertas sobre el apóstol. Número 1, él pertenece al que lo ha enviado. Eso sí es claro. Número 2, a él se le ha encargado salir. Y número 3, posee la autoridad y el poder de quien lo ha enviado. Ahora, la palabra apóstol tiene un uso muy estrecho en la Biblia, porque se refiere específicamente a los 12 apóstoles y a Pablo como un apóstol. Y la palabra de Dios lo deja claro porque se refiere o se requieren 2 calificaciones básicas para que alguien pudiera recibir el don de apóstol. Primero, el apóstol era un hombre elegido directamente por el Señor o por el Espíritu Santo. Mira lo que dice la Escritura cuando él personalmente hace el llamado. Lo leemos en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Después subió al monte y llamó a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Note, hermanos, que aquí la Biblia, la palabra de Dios, deja muy claro que el apostolado fue algo que Jesús lo hizo de manera personal. Es decir, ya nadie puede autollamarse apóstol en nuestros días porque no cumple con estos requisitos que yo le estoy leyendo. Ahora, muchos me han preguntado y se preguntan también, ¿y qué tal del apóstol Pablo si él nunca anduvo con Jesús personalmente? Note lo que dice Hechos 9:6. ¿Cómo fue que el apóstol Pablo llegó a recibir el don de apóstol? Dice el versículo 6 de Hechos 9. Él temblando y temeroso dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y note quién responde la pregunta del apóstol Pablo. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes de hacer. Jesús se le apareció personalmente al apóstol Pablo. Él es el que lo llama al apostolado. En el caso del apóstol Pablo fue algo especial, porque él recibió su llamado al apostolado por medio de la aparición del mismo Señor Jesucristo. Por otro lado, hermano, el apóstol tenía que ser alguien que había sido testigo ocular del Señor resucitado. Y lo dice la Escritura. Fíjese usted, Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22. Cuando eligieron al que iba a reponer a llenar el lugar de Judas. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día. ¿Cuándo comienza? Cuando el bautismo del apóstol Juan. ¿Y cuándo termina? Hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Clarito la Biblia. ¿Cuándo comienza ese llamado y cuándo termina? Desde el bautismo de Juan hasta cuando Jesucristo fue levantado. Se acabó. No hay duda alguna entonces que ningún hombre de nuestros días llena estos 2 requisitos. Dicho esto, concluimos que no existe entonces en nuestros días el don de apóstol y los que existen son impostores. La palabra lo dice, gloria al Señor. Segundo don, el don de profeta. Hermano, aquí es importante hacer la diferencia entre la profecía del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Note usted que las dos tienen una relación estrecha, bien estrecha en cuanto a quién es el que da la palabra. Fíjese, en el Antiguo Testamento los profetas recibían la palabra hablada, articulada, aleluya, verbalmente hablada, directamente ¿de quién? De Dios a través de su Santo Espíritu, directamente de Dios. Ahora, eran personas escogidas directamente por Dios. No era el que se le ocurría al Señor darle un mensaje. No, eran personas escogidas de parte de Dios. ¿Ves? Entonces, de parte de Dios. Ahora, le daba la palabra tanto para tiempos presentes como para el futuro. Era algo directo entre Dios y el hombre escogido para llevar a cabo esa tarea. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra profetizar
Significa sencillamente predicar, dar un mensaje. Entonces, ahora la persona escogida por el Espíritu Santo recibe la revelación de la palabra que ya está escrita, que ya fue hablada y escrita. Gloria al Señor. Amén. Es decir, que ahora lo que existe, hermanos, es el don de profecía. Ya el trabajo de profeta o el título de profeta no existe. El mensaje profético, si usted le quiere llamar, que usted va a dar, no tiene que estar fuera de las sagradas escrituras. Eso es algo que usted lo tiene que entender. Tiene que estar dentro de las sagradas escrituras. Lo demás que digan las personas son puros inventos, no es ninguna realidad. Y muy peligroso, hermanos, porque cuando la persona habla lo que se le viene a la mente y no lo que está escrito en la Biblia, en nuestros tiempos, cae bajo maldición, porque el que le quita y le pone a la Biblia es terrible maldición, hermano, porque es palabra revelada, inspirada por Dios. Amén. Así que no existe tampoco ese trabajo de profeta en nuestros días. Existe el don de profecía nada más. Tercero, el don de evangelista. Este sí está vigente aún en nuestros días. Y es el don de llevar el evangelio por todo el mundo. Este es el don que se especializa en proclamar el evangelio a los perdidos del mundo, incluyendo tanto a los que se llaman evangelistas como también a los misioneros. Se les ve como el don de evangelista, porque ellos van a plantar iglesias, a ganar vidas a otros lugares. Gloria a Dios. En cuarto lugar tenemos el don de pastor. Este es uno de los más conocidos y más difíciles, aleluya, en nuestros días. Porque note que los rasgos de un pastor pueden verse al observar las referencias a Cristo como el pastor de los creyentes. El pastor está ¿bajo qué? Está bajo del pastor principal, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice que el pastor, ese pastor principal que es Cristo Jesús, y tiene que ser una de las características del pastorado en nuestros días, dice que él conoce a sus ovejas, conoce a cada una por su nombre. Y si usted mira la historia, se dice que este ha sido un hecho entre los pastores y sus ovejas en la época de Jesús. Las conocían. En realidad los pastores conocían a cada oveja en forma individual, incluso en grandes rebaños, no en pequeños rebaños. El hecho se aplica también a Cristo y a sus ovejas, a nosotros, al cuerpo de Él. Él lo dice en su palabra: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. En Juan capítulo 10 lo dice, versículo 14. También el pastor es el encargado de alimentar a las ovejas. Él las guía, las mantiene a salvo de lugares peligrosos. Él busca y salva a las que se pierden. Amén. Estoy hablando del pastor, de los pastores. El pastor protege, incluso sacrifica su vida por las ovejas. Lo hizo él, ¿verdad? Él restaura las ovejas que se descarrían y regresan al rebaño. Fue y buscó y trajo la perdida. La vendó y la llevó al rebaño de vuelta. El pastor recompensa a las ovejas por su obediencia y su fidelidad. Él recompensa a las ovejas, porque dice Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cuántos le dan bendita gloria al Señor? Aleluya. Pero también el pastor separa las ovejas de las cabras o de los cabritos. Dice la palabra del Señor: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Mateo 25 lo dice. Ese es el don de pastor. Así que no es fácil ser pastor, hermano. Por eso hay que orar mucho por nuestros pastores. Gloria al Señor. Note usted el don de maestro. Y en cuanto a este don de maestro se ha dicho mucho, porque se ha dicho que la enseñanza forma parte del don de pastor. O sea que para ser pastor hay que ser un maestro. Creen muchos, ¿verdad? Ahora, la función del maestro es el don de instruir a los creyentes en la verdad de Dios y en su palabra. Es el don de arraigar y de fundamentar a las personas en la sana doctrina, en la corrección y en la justicia de Dios. Ese es el trabajo del maestro. Enseñar, hermano, es un elevado llamado, no es cualquier cosa. No lo tome tan a la ligera si alguien me está mirando, porque la enseñanza ocupa el segundo lugar. Note usted, el segundo lugar después de los dones espirituales de apóstol y profeta. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero, ¿qué cosa? Maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua. Pero el que está después de profeta y apóstol es el maestro.
Fíjese qué interesante es esto. Gloria al Señor. Claramente vemos el propósito de Dios al impartir los dones espirituales. Y es para que hagamos nuestra parte en la edificación de la iglesia. Hermano, eso es algo que nosotros lo debemos de entender. Recuerde, hay un peso eterno de responsabilidad sobre cada creyente, puesto que cada uno es responsable de llegar a la gente y edificar a esa gente. Por ese motivo, todos nosotros contamos con el don otorgado por Cristo Jesús, nuestro Señor. Cada quien tiene su propio don y tiene que trabajarlo de la manera en que el Señor se lo ha dado. Gloria al Señor. Miremos entonces ahora en segundo lugar acerca de la venida de Cristo. ¿Qué nos dice Pablo en sus cartas acerca de la venida de Cristo? En primer lugar, vamos a resucitar para estar con Cristo. Tesalonicenses 4:13, que ya lo conocemos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Eso me da tanto gozo, aleluya. Traerá Dios a los que durmieron con él. La preocupación de los creyentes de Tesalónica, como esta carta es a los tesalonicenses, tenía que ver con los creyentes muertos. No era una cosa más que esa, que los creyentes muertos no sabían. Ellos participarían sus seres queridos que habían muerto en la resurrección cuando Cristo regresara a la tierra. Tenían esa inquietud. Ahora, si usted se acuerda, según la historia bíblica, la iglesia en Tesalónica acababa de ser fundada, o sea, era una iglesia nueva. Y aparte de todo eso, estaba siendo cruelmente perseguida y se encontraba bajo un salvaje ataque de parte de los enemigos. Entonces, algunos creyentes estaban muriéndose en esa época. Algunos quizás estaban siendo martirizados y Cristo, hermano, no había regresado. Esperaban con ardiente deseo esa bienaventurada esperanza y la gloriosa aparición de Jesucristo en las nubes. Y ellos decían, resucitarían los creyentes cuando Cristo regresara. Estaban pensando en eso. Ahora, los creyentes de Tesalonicenses, hermanos, conocían el evangelio tal como nosotros lo conocemos. Aleluya. Asimismo, el evangelio proclamado en Tesalonicenses, allá en Tesalónica, era el mismo que nosotros conocemos ahora. Ellos conocían lo mismo, y ellos sabían que el evangelio proclama que Jesucristo regresará a la tierra para recibir a los creyentes. Aleluya. Sabemos que cuando Él regrese a la tierra, los creyentes que aún vivan serán arrebatados, dice la Biblia, para encontrarse con Cristo en el aire. Y que toda la gloria, toda la majestad, todo el dominio y el poder de Dios se mostrará en los cielos en la más espectacular escena que un ser humano puede imaginar. Hermano, ocurrirá alrededor de Cristo la más gloriosa unión, hermanos, entre su iglesia y su cuerpo y la cabeza. La más gloriosa unión, la más gloriosa comunión de los creyentes que vivan. Los creyentes que serán arrebatados, dice la Biblia, experimentarán una transformación maravillosa y les será dado cuerpos perfectos. Así que si Jesucristo viene en este momento que estamos acá, no vamos a morir así como mueren todos en una cama, en un lecho. Seremos transformados, recibiremos cuerpos perfectos para siempre. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, el mundo de incrédulos que quedarán aquí en la tierra serán testigos del acontecimiento más espectacular que los hombres hayan visto en su vida. Pero, ¿qué pasará con nuestros seres queridos que ya han muerto? Esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar? Estoy hablando de los vivos, pero ¿qué va a pasar con los muertos, los que ya han muerto? Gloria al Señor. ¿Participarán ellos del espectacular regreso de Jesucristo a la tierra? ¿Tendrán ellos el privilegio de participar de la manifestación majestuosa del poder de Dios y de la gloriosa reunión de los creyentes vivos con Cristo? Hermano, ¿y qué pasará con sus cuerpos? Aleluya. Si ya no tienen, se quedaron aquí en la tierra. Sabemos que, hermanos, que nuestros cuerpos, los cuerpos de los creyentes que vivamos cuando Cristo regrese, van a ser transformados. O sea, ellos nunca van a quedar en la tierra para que se descompongan. Y en algunos casos, hermanos, nosotros observamos y miramos estos pasajes bíblicos y nos quedamos ahí, no pensamos que va a ocurrir algún día, y sí va a ocurrir, yo se lo afirmo en esta mañana, gloria al Señor. Pero ¿qué va a pasar? Dice ahí, ¿qué va a pasar con los que han muerto? Con los cuerpos de nuestros seres amados que han sido descompuestos, se han descompuesto, en algunos casos han sido esparcidos por toda la tierra, por las guerras, por las enfermedades, por los accidentes, o que han sido mutilados en cualquier caso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Participarán ellos en la gloriosa resurrección y la transformación cuando Cristo regrese?
Hermano, en la mente de los creyentes tesalonicenses surgía todo tipo de preocupación, tal y como sucede en la mente de todos los creyentes de cada generación. Mucha preocupación. Ahora, note que estoy usando la palabra preocupación en vez de decir preguntas. Los tesalonicenses estaban preocupados acerca de sus seres queridos. Estaban preocupados porque no sabían acerca de la resurrección y del regreso de Jesucristo. Y lo hacían por preocupación y no por curiosidad. Ellos podían preguntar, pero no por curiosidad, sino por preocupación, gloria a Dios. Ahora, el mero hecho de que Cristo va a regresar debe de hacer surgir una apremiante preocupación en nosotros, tal y como sucedió con los creyentes tesalonicenses. Muchos nos quedamos ahí, hermano. ¿Se murió? Sí, se murió. Pero ¿qué va a ocurrir después de esta muerte? ¿Qué es lo que hay? Hay vida, pero en Cristo Jesús. Pablo dice dos cosas llamativas a aquellos que estaban preocupados acerca de la resurrección de los creyentes muertos al regreso de Cristo. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. En primer lugar dice, no ignoréis acerca de la resurrección. Hermano, no ignoréis. Si alguien ignora acerca de la resurrección, yo le invito que llegue a la iglesia, el tabernáculo, al lugar de crecimiento. Allá hay maestros, habemos maestros llenos del poder y la presencia de Dios, llenos de sabiduría para decirle a usted que no ignore acerca de la resurrección y le vamos a enseñar la verdadera doctrina acerca de la resurrección de los muertos. Fíjese, dice Pablo, no ignoréis acerca de eso quiere decir, estudien, entiendan lo que Dios enseña y lo que Dios, y encuentren consuelo y encuentren un reto en la gloriosa esperanza que viene un día a la tierra. Estudien. No, si Jesús dijo escudriñar las escrituras, lo que pasa es que no nos gusta, gloria al Señor, pero yo le animo en esta mañana. Note usted, dice, no ignoréis, pero en segundo lugar dice, no se entristezcan demasiado por los seres queridos que mueran antes del regreso de Cristo. Y nos dice a nosotros, no ignoremos, no nos entristezcamos. Hermano, de seguro vamos a experimentar dolor y tristeza por la separación, pero no debemos sufrir desconsuelo como los no creyentes que no tienen esperanza. Ellos sí tienen razón para sufrir el más terrible dolor y desconsuelo, pero nosotros no. Hay una gloriosa esperanza para el creyente y lo afirmo en esta mañana. Por lo tanto, no debemos entristecernos demasiado por la muerte de nuestros seres queridos. Hermano, no hay necesidad, porque ellos van a resucitar para encontrarse con nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Aleluya. Ellos que han partido de esta tierra, ¿sabe dónde están? Están con Cristo. Están viviendo cara a cara con Él. Fíjese las palabras con que Jesús nos habla. Dice, la palabra de Dios es bien clara. Y yo quiero que usted entienda muy bien en esta mañana cómo la Biblia dice. Fíjese las palabras. Dice, con Jesús Dios traerá con Él cuando regrese a los creyentes que han partido. Con Jesús. Eso quiere decir que ellos están con Él ahora. Si Él los va a traer es porque están allá. Si no nos lo dijera el Señor, ¿cuánto le dan gloria a Dios? Con Jesús traerá Dios con Él cuando regrese a los creyentes que han partido. Van a regresar. Eso quiere decir que ellos están con Él ahora. Eso es exactamente lo que enseña la Escritura. ¿Cómo le dijo el Señor a aquel hombre en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43, creo que está? Cuando le dijo al ladrón, entonces Jesús le dijo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Con quién? Con Jesús. ¿A dónde? En el cielo, en el paraíso. Gloria al Señor. Entonces lo que estoy diciendo es esto. Los creyentes que han partido están con el Señor viviendo con Él. No tenemos que preguntarlo, ¿dónde estarán? Cuando murieron ellos, fueron inmediatamente a estar con el Señor en el paraíso o en el cielo, como usted le quiera llamar, y nunca, fíjese bien, nunca serán separados del Señor. Por tanto, cuando Él regrese a la tierra, traerá con Él a los creyentes que han partido, gloria al Señor. Hermano, note que cuando la Biblia habla, y yo quiero explicarle esto también, que no se me pase por alto, cuando la Biblia habla de los que durmieron en Él, aquí no está diciendo que la muerte es un estado casi inconsciente, una existencia semejante a un sueño profundo. No está diciendo que están dormidos y que no se van a despertar. No, la palabra dormir ahí es simplemente una palabra delicada, escogida de manera delicada, usada para los creyentes para describir su partida de este mundo. O sea, es un cuadro del descanso de las pruebas y sufrimientos de este mundo, gloria al Señor, para que me entienda.
Entonces, este aspecto es una realidad porque quien lo dice es Dios en la persona de Jesucristo, quien regresará a la tierra y traerá consigo a los creyentes que han partido de esta tierra. Amados, Cristo tiene el poder de Dios porque Él es Dios, y como Dios, Jesucristo tuvo el poder de venir a la tierra como hombre, el poder de morir y el poder de resucitar de entre los muertos. Así que Él tiene el poder de ascender nuevamente a los cielos, tiene el poder de regresar a la tierra y de traer de regreso a la tierra con Él a todos los creyentes que han partido un día de esta tierra y que han creído y han vivido para Él. Gloria a su nombre. Hermano, la muerte y resurrección de Jesucristo prueba que los creyentes que han partido regresarán a la tierra con Dios. Jesucristo vino a la tierra a morir y a sufrir el castigo del hombre y resucitar de los muertos. Por lo tanto, si creemos en Jesucristo, nunca tendremos que morir. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Pues ya Él murió y ya Él resucitó. Gloria a Dios. Ya Él murió por nosotros. No tenemos que morir nosotros nunca más. Ya Él murió por nosotros. La Biblia lo dice. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si Él ya murió. En cuarto lugar, note lo que dice. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si ya Él murió por nosotros, ya no tenemos que morir y Él nos va a traer de regreso a todos los creyentes que han partido. Entonces, dice la Escritura de que nuestra gloriosa esperanza se fundamenta en la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿cómo le llamamos a esto los creyentes? Hermano, nosotros le conocemos con un nombre y se llama arrebatamiento. Aleluya. Quiero que usted entienda esta partecita que voy a explicarla un poco más despacio para que usted me entienda. Estábamos hablando, ¿verdad? De que los creyentes que han partido van a regresar con Cristo. Aleluya. Y que ya no hay necesidad porque Él murió. Él vino a la tierra como hombre, murió y resucitó de los muertos. Si creemos en Él, ya no vamos a morir, porque ya Él murió por nosotros. Resucitaremos de entre los muertos, así como Él lo hizo. Ahora, si creemos en Jesucristo, entonces cuando partamos de este mundo, vamos a estar con Él. Así de sencillo. Y cuando Él regrese, regresaremos con Él. Porque nuestra gloriosa esperanza se fundamenta en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? A todo esto los creyentes, como le dije, le llamamos y lo conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. O sea, el primer acontecimiento será, ¿qué cosa? La aparición del Señor Dios mismo. Es que le estoy narrando cómo va a ocurrir esto. Primero, ¿qué va a aparecer? La aparición del Señor mismo. En segundo lugar, los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero en el arrebatamiento. En tercer lugar, los que vivamos seremos arrebatados luego de la resurrección de los muertos. Y en cuarto lugar, lo que va a pasar es que va a haber una reunión, una gran reunión de los vivos y de los muertos. ¿A dónde? En las nubes. Aleluya. Note la enfática declaración que hace la Escritura cuando ya hemos leído eso tan precioso. Los muertos en Cristo resucitan primero, luego los que están vivos serán arrebatados. El Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá de los cielos. Aleluya. Y luego la gran reunión. Entonces, después de todo eso, dice la Escritura, nos hace a nosotros una enfática declaración. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor Jesucristo. Allá va a ser esa reunión en las nubes, no va a ser aquí en la tierra. Va a ser en las nubes. Jesús no viene a la tierra en el arrebatamiento. Eso va a ser después. Pero en el arrebatamiento se queda allá y nos espera y ahí vamos nosotros. Ahora, el cuerpo de los que murieron, sí, va también a resucitar de ahí y viene el alma y el espíritu se une con ellos, pero ya ese cuerpo resucitado es el cuerpo glorioso, eterno, que Jesucristo nos va a dar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Y fíjese usted, en quinto lugar, hermanos, comienza la experiencia de vivir cara a cara con el Señor. Y en último lugar, la Biblia nos hace una exhortación. ¿Qué nos dice la Biblia? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso me encanta decirle estas palabras, porque yo sé que nos alentamos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, Dios nos revela los acontecimientos del final de los tiempos, no para satisfacer nuestra curiosidad.
Él nos revela eso porque Él quiere que nosotros podamos prepararnos y confrontarnos unos a otros, alentarnos unos a otros. O sea, no hay necesidad de desalentarnos en esta tierra por cualquier circunstancia que estemos pasando. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles? Tesalonicenses 4:13, aleluya. No hay por qué estar sufriendo y afligiéndonos. No hay por qué desesperanzarnos ni estar en ignorancia. El propio Señor nos ha dado la más maravillosa esperanza, la esperanza de vivir cara a cara con Él para siempre, la esperanza de adorarle y de servirle para siempre en un cielo nuevo, en una tierra nueva, con todos los santos, cuantos le dan gloria al Señor, aleluya. La presencia del Señor está en este lugar, espero que usted la esté sintiendo en este momento que yo estoy acá, aleluya, gloria al Señor. Luego dice que el engañador será derrotado. Alabe lo que él vive. Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, oiga bien, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Note lo que estoy diciendo. La Biblia nos llama a que nos protejamos de ser perturbados o sacudidos con respecto al día del Señor. Está diciendo la Biblia. Porque en Tesalónica pensaban que el día del Señor había comenzado. Que el gran día en que el juicio de Dios vendría sobre la tierra ya había comenzado. Ahora, recuerde usted, hermanos, que los creyentes estaban pasando o padeciendo una cruel persecución. Y al parecer, según el versículo 2, que nosotros estamos leyendo ahí, algunos estaban afirmando que un espíritu, o sea, un ángel o una visión, les había revelado que el día del Señor ya había comenzado. Y eso lo escuchamos nosotros acá también. Aleluya. Que tenían una palabra especial, una revelación especial de parte de Dios que el día del Señor había comenzado. Y era una mentira. Que habían leído o habían escuchado acerca de una carta de Pablo que decía que el día del Señor había llegado, malentendiendo la palabra del Señor, falsos maestros que sin temor enseñan la palabra de Dios, sin saber la gloria, sin revelación del Espíritu Santo. Ahora, si combinamos estas tres afirmaciones con los sufrimientos de la brutal persecución, vamos a poder comprender fácilmente por qué algunos creyentes, como dice la Biblia, podían ser movidos o conturbados. Note que la palabra mover ahí significa ser manejado descuidadamente, agitado, conmocionado. Ahora, la palabra conturbado implica un estado de continua tensión, estar tenso, tensionado, nervioso. Aleluya, eso es conturbado. Pablo menciona dos cosas que debemos tener en cuenta mientras esperamos el día del Señor. Y yo quiero que usted las tenga en cuenta porque se las mencionó a los de Tesalonicenses. Porque nosotros estamos esperando el día del Señor también. Amén. Gloria al Señor. Aguardar la venida del Señor y nuestro encuentro con Él y no en el juicio que vendrá. Eso es lo que estamos esperando, el arrebatamiento de nosotros. Yo no estoy esperando vivir la tribulación ni que el juicio de Dios venga sobre mí. Yo estoy esperando que el día del Señor venga y nos levante para estar con Él. Aleluya. Fíjese que es una súplica de Pablo, una súplica urgente. Él le ruega a los hermanos en el Señor y lo hace con respecto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él. Usted leyó el versículo conmigo y lo puede leer ahí en casa. Eso es lo que le está diciendo. Es decir, el creyente debe enfocarse en el regreso del Señor y no en el juicio del día del Señor. El día del Señor será para juicio de los inconversos, no de los creyentes. El creyente no ha sido escogido, hermano, para recibir la ira del Señor. Ha sido escogido para salvación y vida eterna. Por lo tanto, no debe temer el día del Señor. Debe de esperar con expectación la gloriosa aparición del gran Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pablo dice en segundo lugar, que nada nos mueva o conturbe con respecto al día del Señor, ni por espíritu, ni por ningún mensaje escrito, supuestamente espiritual de alguien, presunto hombre espiritual. No tiene que moverte ni a nada de eso. Aleluya. No somos niños fluctuantes que somos llevados por doquier por estratagemas de hombre. Somos la iglesia del Señor, somos el tabernáculo, la iglesia de Jesucristo, enseñada para ser edificada bajo el fundamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nada nos mueve a nosotros. Ahora bien, tienen que tener en cuenta, dice el apóstol Pablo, de dos cosas importantes que van a estar ocurriendo antes de que venga el día del Señor. Es decir,
tiene que haber la apostasía, primero los acontecimientos previos, la apostasía y la aparición del anticristo. Dos cosas interesantes que tienen que tener en cuenta para que pueda ocurrir el día del Señor. Porque ese es el gran, hermano, el gran y terrible día del Señor no vendrá, fíjese bien, hasta que estas dos cosas sucedan. Ahora, la apostasía la va a vivir la iglesia, pero no el anticristo, amén, porque apostasía ya la tenemos. Observe el énfasis en guardarse del engaño, que dice que ningún hombre os engañe en ninguna manera. O sea, de ninguna forma. Si usted tiene alguna incógnita, vaya a la palabra de Dios, acérquese a personas sabias de parte de Dios y pregunte. No se quede con la duda ni vaya a buscar opciones de respuestas a lados incorrectos. De ninguna manera, o sea, no importa lo que alguna persona pueda decir, proclamar o usar en contra de nosotros. No deje que los engañen con respecto al día del Señor. Ese terrible día, el día en que el juicio vendrá sobre el mundo y sobre los inconversos, no puede llegar hasta que estos dos acontecimientos que le acabo de mencionar estén sobre el mundo y sobre los inconversos. Si no ocurren esos dos acontecimientos, el día del Señor no llega todavía. Pero note que la idea es que estos sucesos comenzarán el día del Señor, es decir, el terrible juicio de Dios sobre todos aquellos que han decidido levantarse a maldecir y negar, ignorar, rechazar y difamar el nombre de aquel que es el santo soberano del universo de Jesucristo. El primer acontecimiento que ocurrirá, iniciará el día del Señor, eso será una gran apostasía por parte de todo, hermano. La apostasía no es de los inconversos, es de los creyentes, porque apostatan a la verdad que han conocido. Habrá una gran rebelión en contra de la verdad. El segundo acontecimiento que dará comienzo el día del Señor será la revelación del hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el propio anticristo. Fíjese bien en lo siguiente, hermano. El anticristo será revelado. Esto indica que existe antes de su aparición. Está ahí antes de su aparición. Ya está ahí antes de la escena, ¿verdad que sí? Dice, la revelación va a ser revelado. O sea que ya existe. Esto quiere decir, no estoy diciendo que ya está existiendo. Estoy dando el punto de vista bíblico, explicando la frase bíblica, cuando dice el anticristo será revelado, o sea, es porque existe, ¿verdad? Gloria al Señor, en su momento va a estar. Nosotros no vamos a estar, yo no voy a estar ahí en ese momento que le aparezca, gloria al Señor, porque Él me tendrá ahí arriba con Él. Gloria a Dios. Esto quiere decir que este hombre de pecado está escondido en algún lugar que será revelado inesperadamente. Ahora bien, el anticristo, hermano, el hombre de pecado, la palabra pecado aquí se traduce como desorden. Es decir, el anticristo será el hombre del desorden, el hombre que será la personificación del desorden, la total rebelión contra Dios. Entonces hará todo lo que pueda para dirigir una sublevación universal contra Dios. Hará todo lo que pueda para alejar de Dios a todo hombre, mujer, niño, lo que sea. Se le llama hijo de perdición al anticristo porque será tan malvado que solo podrá ser el hijo de la desolación, de la destrucción, el hijo del diablo mismo. Ahora, significa que está condenado a la perdición y a la destrucción. Por eso es que se le llama de esa forma, ¿verdad? Ahora bien, note que el anticristo no es simplemente otro malvado líder mundial. No se deje engañar que porque un gobierno, no es cualquier líder mundial que engaña a las masas y que asesina millones. Es decir, hubo muchos, Hitler fue uno de ellos. Esto no es lo que la escritura implica en este pasaje, porque la Biblia habla de otros anticristos, otros que aparecerán en el mundo y desviarán a las personas y harán mucha maldad en la tierra. Pero la escritura no se está refiriendo a anticristos en plural, en este particular, sino al anticristo más infame de todos los tiempos, al único anticristo que dará inicio al día del Señor y que tiene que aparecer antes de que llegue el día del Señor, es decir, después del arrebatamiento, que es tan terrible que sus propios nombres son, fíjese usted, hijo de perdición, hijo de pecado, hijo de destrucción y desolación. Ahora, fíjese bien que el anticristo no es Satanás, ¿ves? No se confunda con eso, Se dice de que él será un hombre enviado por obra de Satanás, pero no es Satanás mismo. Amén. Gloria al Señor. Note usted, vamos a ir concluyendo ya. Por último, el apóstol Pablo le da las instrucciones pastorales a la iglesia, al cuerpo, a los líderes. Timoteo 6:3-5. Si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido.
Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártense de ellos, dice. No lo digo yo. 1 Timoteo 6, 3, 5. Apártate de los tales. Aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Del cuidado pastoral acerca de los falsos maestros, más que todo, porque son falsos maestros. Estos pasajes bíblicos son serios y cruciales, hermanos. Pasajes que la iglesia debería de estudiar constantemente para mantener puro su mensaje y su ministerio. Tienen que ver con aquellos hermanos que llenan los púlpitos y las aulas de la iglesia, ya sean de personas que están ocupadas por verdaderos o falsos maestros. Ya ni se sabe quiénes son buenos y quiénes son malos. Note las características que la palabra nos da acerca de los falsos maestros. Enseñan una doctrina diferente, están envanecidos, tienen un interés enfermizo en asuntos controversiales, tienen una mente corrupta y privada de la verdad, creen que la religión es una fuente de ganancia. Esos son los falsos maestros. Hermano, el falso maestro enseña mal y por eso debemos de tener cuidado. Apártate de los tales. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? La exhortación que el apóstol nos da, clarita y directa, enfática. Apártate de los tales. No debemos sentarnos a escucharlo, ni asociarnos, ni tener nada que ver con la persona que es un falso maestro o un falso ministro. No podemos estar oyendo. El apóstol Pedro es más duro y dice, son doctrinas de demonios y por eso no los tenemos que escuchar, porque es mentira, no es la verdad. Amén. Gloria al Señor. La iglesia, hermano, ¿sabe por qué? No debemos de escucharlo a esas personas, a esos falsos maestros y falsos ministros, porque la iglesia no es un lugar para el profesionalismo ni para la doctrina del esfuerzo y de las obras humanas. Recuerde esto, la enseñanza centrada en el hombre y de ayuda personal es útil, es verdad. Es útil, pero no tiene nada que ver con el púlpito de la iglesia. ¿Sabe dónde está su lugar? En las salas de conferencias del mundo secular. Allá pueden estar, menos en los púlpitos de las iglesias. La iglesia debe de mantenerse pura y libre en la proclamación del evangelio y el supremo amor de Dios demostrado en su Hijo Jesucristo. Lo dice la palabra del Señor. Recibe esa exhortación. En último lugar, Pablo instruye a los líderes más jóvenes. ¿Por qué? Porque había una urgencia, una necesidad como la que tenemos ahora, de instrucción de la palabra. ¿Por qué se pierde el pueblo? Por falta de conocimiento. ¿Por qué andan brincando de un sitio a otro, de una iglesia a otra? Por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. La Biblia lo dice. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, hombres idóneos. La fuente de la fortaleza, ¿dónde se encuentra? En el Señor Jesucristo. En particular la encontramos en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo, hermano, estaba a punto de ser ejecutado. Iba a ser muerto por una falsa acusación de que era un guerrillero, un revolucionario en contra del Estado romano. Y por eso lo iban a ejecutar. Y por eso está encargando su lugar, su responsabilidad a este joven llamado Timoteo. Y le dice la manera en que lo tiene que hacer. La fortaleza no está en nosotros, porque la fortaleza de los hombres desfallece y muere. Porque la fortaleza de los hombres muchas veces corremos, caminamos y nos cansamos y caemos. Y muchas veces nos cuesta o no nos podemos levantar. Pero la fortaleza que proviene de Dios, esa sí es eterna. Esa sí es la que debemos de usar. ¿Y dónde la encontramos? En la fuente. ¿Qué es la fuente? La gracia salvadora de nuestro Señor. La gracia que es en Cristo Jesús. Amado hermano, se me acaba el tiempo, hermanos, pero yo espero que usted haya aprendido de esta enseñanza, que debemos de alentarnos los unos a los otros con las palabras de la Biblia, que Jesucristo pronto viene. No esté mirando al coronavirus, no esté mirando los problemas de esta tierra, no esté mirando las dificultades. Ponga su mirada en Jesucristo. Él tiene el control de todas las cosas. Y la promesa de Dios es que Él está con nosotros y va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. No se desaliente. Si alguien muere, aleluya, y es cristiano, no ha muerto. Ha pasado de una dificultad a una vida agradable
agradable, santa y pura, y sin problemas, aleluya. Ha pasado a estar a la presencia de Dios, ha pasado a la vida eterna, aleluya. Ha despertado en la presencia de Dios Padre, al paraíso, aleluya. Así que no hay por qué desalentarnos. Vienen tiempos gloriosos donde la presencia de Dios, hermano, se va a dejar sentir de una manera muy especial en cada vida, en cada corazón, en nuestras iglesias. Vienen tiempos en los cuales la gente va a correr a las iglesias porque sienten la gran urgencia y la gran necesidad. Y es tiempo de que nosotros estemos preparados ya, llenos de la presencia y el poder del Señor para recibir a tanta gente que va a llegar a la presencia de Dios y saber conducir a ese pueblo y llevarlo hasta la casa de Dios, como dice el salmista. Así que en esta mañana yo le invito, hermano, si alguien en esta mañana ha andado apartado de los caminos del Señor, hoy es el día en que usted puede reconciliarse con su Señor, aleluya. No tome el riesgo de caminar sin Cristo, porque anda sin cabeza. Cristo es la cabeza, el cuerpo no se puede guiar solo, tiene que estar la cabeza guiando al cuerpo. Hoy es el momento, puedes acercarte al aparato que estás mirando esta enseñanza y ponerte ahí de rodillas y vamos a orar. Si alguien quiere aceptar a Jesucristo cuando mire este mensaje, también lo puede hacer. Vienen días duros y difíciles, hermano, y solo con la ayuda del Señor lo podemos lograr. Solo los que tengan a Cristo en su corazón podrán estar en las bodas del Cordero. Corre, ese es el momento, este es el momento en que puedes aceptar a Jesucristo. Inclina tu rostro y oremos. Padre que estás en gloria, te adoramos. Bendecimos tu santo y poderoso nombre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta enseñanza preciosa que nos has regalado, Padre. La gloria y la honra sea para ti, Señor. Mira, Dios mío, yo espero que esta palabra haya tocado, Señor, el corazón de aquellos que han andado apartados. Oro por esas personas que han andado apartadas, Señor, y quieren reconciliarse contigo. Recíbele, Señor, como a uno de tus hijos, Señor, como el hijo pródigo, que se acordó que había un padre y que tenía grandes cosas para él. Padre, te pido que los laves con tu sangre poderosa, los limpies, los purifiques y los tengas en tu presencia. Mira aquellos que han decidido recibirte a ti por primera vez en esta mañana. Te pido porque tú les inscribas su nombre en el libro de la vida, les perdones todos sus pecados, Señor, que se arrepientan de todo su corazón y le pidan perdón a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te ruego por la iglesia El Tabernáculo, Padre, por su liderazgo, sus pastores. En el nombre de Jesús, guíanos, Señor, a todos nosotros, Señor, a llevar a buen término todas las enseñanzas, Señor, a guiar a tu pueblo por el sano camino, por la sana doctrina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo pido y lo recibo, y a Él sea la gloria y la honra. Amén y amén. Dios me los bendiga, iglesia El Tabernáculo, y hermanos que nos han visto en esta mañana. Será hasta el próximo domingo. Estaré con ustedes una vez más. Dios les bendiga.